capítulo 5, que es la página 58. Características de la distribución estrella, triángulo, sistemas de distribución en buques mercantes, ventajas e inconvenientes de la distribución con neutro aislado, diferentes formas de distribución, características de distribución radial, bueno, los títulos que están ahí. A ver, características de la distribución estrella, estrella sin neutro. Es una distribución característica de los alternadores que alimentan las cargas equilibradas, de gran utilización en plantas eléctricas navales y también en la alimentación de los transformadores que elevan la tensión generada en las centrales eléctricas, hasta alcanzar las elevadas tensiones necesarias en las líneas de transmisión. Normalmente se usa este tipo de conexión a bordo, estrella sin neutro. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado en la clase pasada, que fue hace como 15 días, que el hecho de tener el neutro disponible hacía que teníamos una tensión más baja, una tensión intermedia disponible. ¿Sí? Acá está el dibujito, ahora lo vamos a leer. Estrella con neutro, esta distribución de 4 conductores, 3 son fases, ¿sí? O conductores vivos, y un neutro que va al centro de estrella. De aplicación general en distribución industrial domiciliaria, ya que permite con la misma atender a demandas de tensión trifásica 3x380 y al mismo tiempo monofásicos con 220. Fíjense el detalle. RST son las 3 fases y 0 es el neutro. Si nosotros tomamos entre fases, o sea, entre R y S, o entre S y T, o entre T y R, siempre tenemos 380. ¿Sí? En cambio, si uno agarra una fase y el neutro, tenemos una tensión más baja que es de tensión de fase. Esas eran tensiones de línea. Tensiones de fase son 220. Y acá este motorcito también está conectado a 220. Lo único que tiene esto de diferente es que las cargas trifásicas en general son simétricas, o sea que consumen la misma cantidad de corriente por cada una de las 3 líneas, ¿sí? Simétricas, y el hecho de colgar cargas monofásicas, yo voy cargando de a una las fases y me desequilibra el sistema. Yo no sé si esta cámara está funcionando, ¿ustedes me ven? ¿Ven el pizarrón? Sí, sí. Se ve. A ver. Esto es lo que es un generador trifásico, ¿sí? ¿Se ve ahí? ¿Me ven por esta cámara o por la del celular? Se ve bien el pizarrón, profe. Bárbaro. Por la de la mano, perfecto. Bueno, fíjense, esto es fase, ¿sí? Fase. Obviamente que esto también es fase y esto es fase. Esto de acá a acá es línea. Línea. Perfecto. La tensión de fase normalmente es 220 volts, ¿sí? Y esta también es 220 volts. Y esta también es 220 volts, ¿sí? Si yo las dibujara como fasores, sería algo así. Esto mide 220, es un fasor, es un vector que da vueltas, ¿sí? Esto sería 220 y esto sería 220. La línea, lo normal es que sea 380, y ustedes dicen, bueno, 220 y 220, ¿cómo es que da 380? 220 más 220 es 440, no es 380. Bueno, eso es porque hago una suma, verdaderamente hago una resta vectorial, ¿sí? A esta yo le resto esta y me da, restarla significa, a esta le cambio el sentido, ¿sí? Esta sería menos 220, y hago la suma vectorial acá, si fuera un paralelogramo, digamos, ahí es más lindo. Y esta tensión que yo obtengo acá, esta es 380, ¿sí? O sea, estos 220 más la proyección de esta, que yo la puedo separar en 2 pedacitos, ¿sí? La suma vectorial da 380, ¿sí? No es 220 más 220 una continuación de la otra, sino que es algo que tiene unos vectores. A ver, participantes. No aparece nadie. A ver.
Ahí está, sí. La computadora. Sí. Poli y Santandrea. Ahí están entrando. Bárbaro. Bueno, ese número que hay entre los 220 y los 380 es un numerito que es raíz de 3, ¿sí? Que es 1,73. Profe, tiene apagada la cámara del celu. ¿Ya se apagó? A ver. Puede fallar, ¿eh? Ahí se debería haber prendido. Sí, ahora sí. Cuando entré a los participantes se apagó la cámara. Y cuando salí de los participantes se prendió de vuelta. Bueno, entre estos 220 volt y estos 380 volt hay un factor que es raíz de 3, ¿sí? Entonces, esa es una particularidad de los generadores que tienen una conexión en estrella, que yo puedo, si es que uso un neutro, si yo tengo acá un cablecito, tener una opción de conectar entre la fase, que esta sería una fase, una línea, un conductor vivo, y el neutro, ¿sí? Yo acá tendría estos 220 volt. En cambio, entre líneas yo tendría 380 volt. Bueno, a ver. Profe, consulta. Sí. Cuando está el neutro, ¿se dice que está equilibrado? No, equilibrado sería, a ver. Hasta ahí vamos bien. Bueno, este es el dibujito. Nosotros tenemos 220 volt. 220 volt. Eso es la tensión de fase, de cada una de las fases. Fase R, S y T. Supongamos que esta es la R, esta es la S y esta es la T. Listo. Entonces, la tensión entre R y T dijimos que es 380, porque es entre línea y línea. En cambio, esto es el neutro, la tensión entre R y neutro es 220, porque es tensión de fase, ¿sí? Esto es fase, y esto es línea. El tema es así, cuando ustedes consumen electricidad a través de la fase R, la corriente va circulando por acá, y sería la IR, ¿sí? Esa es una cierta cantidad de corriente que pasa por esta bobina, ¿sí? Por la fase T tienen otra corriente que es la IT. Y por la fase S tienen otra corriente que es la IS. Cuando las tres corrientes son iguales, se dice que el sistema está equilibrado, ¿sí? Cuando IR es igual a IT y es igual a IS. Y eso normalmente se da cuando tengo una carga trifásica. O sea, si yo le pongo un motor, por ejemplo, un motor puede estar en estrella y en triángulo también, pero supongamos que ponemos un motor así, en estrella, en triángulo, ¿sí? Y yo lo conecto, la fase R acá, la fase T acá y la fase S acá, ¿sí? El motor, al ser trifásico, consume la misma cantidad por acá y por acá, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Que las tres corrientes van hacia el motor y nada vuelve. No vuelve nada porque es como que se anulan entre sí las corrientes. O sea, esta corriente se anula con esta y se anula con esta. Entonces, es como que no necesita volver nada. Y acá circulan tres corrientes iguales y es simétrico. En cambio, si yo le cuelgo algo monofásico o bifásico, yo puedo desequilibrarlo esto. Por ejemplo, si yo pongo una lamparita acá, ¿sí? Una lámpara el símbolo es así, es un circulito con una cruz. Yo cuelgo una lamparita acá. Esta lamparita yo la conecté a 380 volt. ¿Por qué? Porque está entre la fase T y la fase R, está entre las dos fases, 380 volt. No es normal tener lámparas de 380, entonces ustedes pueden conectar, por ejemplo, dos lámparas en serie, que ahí en el apunte lo indica. Esto sería como un probador. ¿Vieron ustedes en su casa, si agarran una lamparita y le ponen las dos puntas, ustedes la meten en el enchufe y ven si el enchufe tiene 220 volt. Cuando ustedes trabajan en 380 volt,
lo normal es usar 2 lamparitas en serie. Ustedes ponen las 2 lamparitas en serie y este sistema aguanta 440 volts. ¿Sí? Hasta 440 volts, ustedes pueden poner las 2 lámparas y no debería pasar nada. Entonces, cuando ustedes la conectan a 380, van a prender las lámparas con un poquitito menos de intensidad, pero no se van a quemar, ¿sí? Bueno, estas 2 lámparas, ¿a qué venía esto? Estas 2 lámparas van a producir un consumo que viene por acá y vuelve por acá, ¿sí? Eso, fíjense que la fase IR y la IT, aparte de tener el consumo del motor, tienen una corriente propia entre la IR y la T, y la IS no la tiene. Entonces ahí se está desfasando el sistema, no es más simétrico, digamos, ¿sí? Simétrico significa que tiene las 3 corrientes iguales y las 3 tensiones iguales. No sé si respondí lo que querían. Sí, está bien, perfecto. Bueno, sigamos entonces. Entonces, cuando es un sistema de distribución con estrella y neutro, ustedes tienen doble tensión, ¿sí? Perfecto. Ustedes tienen los 3x380 y los 3x220 disponibles. Bueno, ese sistema no se usa a bordo. O sea, normalmente el neutro está aislado. O sea, dentro del generador no se conecta nada, está suelto. Características de distribución en triángulo. O sea, el generador puede tener una conexión en triángulo. ¿Qué ganamos con esto? Nosotros tenemos un imán. ¿Por qué existe la estrella y el triángulo? Nosotros tenemos un imán que es norte-sur y tenemos una bobina que es una fase, otra bobina que es otra fase y otra bobina que es otra fase. Cuando el imán corta a esta bobina genera la máxima tensión que puede. Después lo producirá esta, la máxima tensión que puede, y después esta. Y eso sería el sistema trifásico. ¿Qué pasa? La cantidad de tensión que yo tengo en esta fase, ¿sí?, depende de la cantidad de vueltitas que tenga la bobina y también depende de si este imán es más fuerte o más débil, ¿sí? Entonces, fíjense un detalle. Yo acá tengo una bobina que tiene suficiente bobinado como para producir 220 volts. Y esta bobina también produce 220 volts. Y esta produce 220 volts. Sin embargo, yo tengo bobinas que producen 220 volts, pero sin embargo estoy teniendo un sistema que tiene 380. O sea que yo estoy poniendo menos vueltas de bobina y produciendo una tensión más alta que la que genera cada una de las bobinas. Entonces, este tipo de generador se usa cuando yo quiero tener tensiones de línea relativamente grandes, generando tensiones relativamente chicas, ¿sí? Si yo tuviera una conexión, en vez de en estrella, fuera en triángulo, que sería algo por ese estilo, o sea, tengo el triángulo y la bobina, bueno, se murió vamos a pasar de color. Pasamos al rojo. Está muerto. No, el rojo no, por favor. A ver si anda. Ahí está. Es medio fosforescente el rojo este. Ahí está. ¿Se ve más o menos? Sí. Sí, se ve, se ve. Sí, perfecto. Fíjense, yo quiero acá tener 380 volts. Entonces, la bobina esta tiene que generar 380 volts. La tensión de fase es igual a la tensión de línea cuando yo tengo un sistema en triángulo. La tensión entre este punto y este punto, que es la fase, es lo mismo que... se va a morir esto. Ok. Me estoy quedando sin batería. Y no traje el cargador. Bueno, cuando se muere el coso salgo corriendo rápido y me traigo el cargador. La tensión de fase y la tensión de línea son iguales, ¿sí? Entonces, fíjense que la bobina de fase, que es lo que verdaderamente dentro del generador yo le tengo que poner bobinitas para que genere, yo en el otro generaba 220
y yo tenía 380 en línea. En cambio, en esta tengo que tener 380. ¿Sí? Sí o sí. Entonces, la bobina es más grande, tiene más vueltas. Es una bobinita que tiene más vueltas. Lo único que tiene de bueno esto es que la corriente por acá es más chica, la I de fase es chica, y la I de línea es más grande. O sea, cuando yo quiero tener un sistema que por la bobina pase poca corriente y en línea quiero tener mucha corriente, uso el triángulo. Y cuando yo quiero tener una bobina que genere poca tensión y tener mucha tensión en la carga, hago el estrella. Lo normal, esto no es normal. Esto se usa en las máquinas viejas alternativas para hacer soldadoras. Las soldadoras necesitan que inyecten mucha corriente en baja tensión. Entonces se armaba una maquinita así, que esta tensión era 20 volts. Se muere, che. Aguánteme un segundito que me pego una corrida y me traigo el cargador. A ver, un segundito. Bueno. Y en el triángulo es poca tensión y mucha corriente. Sí, igual también, por ejemplo, el estrella y el triángulo se utilizaba para el arranque del motor y Tal después cual, se eso iba a pasa. decir. O sea, se utiliza, y incluso se utiliza con los contactores para hacer ese cambio. Claro, hasta donde yo tenía entendido, el motor se arrancaba en estrella y se pasaba a triángulo para el funcionamiento normal. Exacto, entonces usas estrella. Hace empuje. Y después pasa solo automático a triángulo. Bueno, arriba, empezada la clase, mientras que no viene el profesor. No, se fue. No, si salió por la puerta, boludo. Yo vi que salió por la puerta. Che, ¿Solarino no quería entrar a la clase también, que está esperando? Se le apagó el celular. Ah, bueno. No, al profesor se le apagó el celular. Ahora, no puso a cargar el teléfono. Guarda lo que dicen, guarda lo que dicen. Y bueno. ¿Sabés leer los labios vos arriba? No sé, pero también se escuchaban perros, muchos perros ladrando hace un rato. Guzmán. El perro de Guzmán. Yo estoy Como para allá, patear el hocico. Vea, recaliente. Pará de hablar, Morelo. ¿Por dónde andás, Morelo? Morelo, ¿por dónde andás? Debe estar haciendo un asado. ¿Dónde estás? En casa, boludo. Ah, pensé que estabas corriendo los 50 kilómetros diarios que hacés, ¿viste? En un rato, cuando termine, boludo, de clase, papá. Y después bajás todo el cansancio con birra. Ay, qué envidia. Eso a partir de los jueves, boludo, ahora sano. Ahora me deberían escuchar. Sí, se escucha. Sí, ahora sí. Ahora sí, profe. Ahí habilité el micrófono de la computadora, porque estaba habilitado otro micrófono. Bueno. El celular se murió, pero se va a estar cargando. ¿Qué va a hacer? No importa, Bueno. se escucha. Bueno, dijimos entonces que el triángulo, fíjense en el dibujo,
¿Me lo puede dibujar, profesor, con la pantalla en blanco? ¿En la La computadora? pantalla en blanco. No soy muy bueno. Yo les puedo dibujar, miren. A ver, acá tengo unas... Así esquemático, ¿no? Nosotros lo imaginamos. Como que puedo dibujar. ¿Se veía, no? ¿Se ve esa línea roja? Sí, se ve. Bárbaro. Eso puedo hacerlo. Después hay una... esto se fue a la pantalla. Esto era página 59. Ahí está. Bueno, capaz que puedo borrar eso. No soy experto, che, con estas cosas, la verdad. Tengo que seguir practicando. Ahí va. Molesto borrar así. Tienen que escribir con el del Zoom, porque parece que está borrando cosas del PDF. Del PDF no debería... Acá ingresado en la sala, admitir. Por ejemplo, así con el del Zoom, ahí yo le estoy... A ver, ¿dónde está eso? En la parte superior va a ver que tiene una barra verde que dice su nombre, Diego González. Sí, dice, está compartiendo la pantalla. Sí. En View Option, ahí toca. Y uno de esos dice anotar. Anotar, dice, ahí está. Sí, y ahí con eso... Ahí vi una cosa que decía anotar. Ahí lo... Ah, apareció eso. Y a ver, ratón. Ahora no sé si eso es del... No, ese es del PDF. Ah, es del PDF. Bueno. Y a ver este otro, anotar. Esperen que sacamos el del PDF, pues me vuelve loco. Ah, ese sí, marroncito es. Sí, y ese puede borrar sin riesgo de que se borre nada del PDF. O sea, puede pasar el... Ahí va. Bueno, un lujo, che, gracias. A ver, vamos a correr esto para el costado. Profe, le aviso, Sí, quedan había 9 que se minutos. podía... Ah, pero no puedo mover el PDF. A ver, ahí lo No, sigo. ahora tiene que tocar de vuelta el de Claro, vuelvo al... la barrita y no, tiene que tocar mouse. Exacto. A ver, vamos a la página que tenemos que ir porque si no, estamos lejos. Capítulo 5 era. Borneras, ahí va. Triángulo. Bueno, esa línea roja supongan que no está. Ahí admití a alguien que no sé ni quién es, pero admitir. Así que toco anotar. Y esto es lo que vale. Bueno. Es más o menos parecido a lo que hace el PDF, pero bueno, digamos, es superpuesto a la imagen. Sí. Habíamos dicho entonces que cuando yo tengo... Claro, pero el tema de esto es que no puedo mover mucho la pantalla. Ahí está. Cuando yo tengo un generador de a bordo que genera en triángulo, ¿sí? Es porque yo quiero tener una alta corriente de línea. Alta corriente de línea. Es complicado escribir por acá, pero bueno. Ratón. Spotlight, texto, selección. No termino Profe, de ver dónde está yo comparto el PDF y usted escribe arriba. Y me dice, bajá y yo bajo. No termino de ver ¿cómo se llama? El lapicito, digamos, porque en la punta dice ratón, después dice selección, texto como para escribir, dibujar
Ahí tiene que poner en dibujar. Ah, en dibujar tengo que poner. Listo. Y ahí borro. Y ahí alguien dibujó. Bueno, en dibujar. Entonces, claro, lo que pasa es que no hay mucho espacio tampoco, pero en un generador así, que es triángulo, ¿sí? La tensión, escribe cuando quieras, ahí está. Acá es la tensión de fase, ¿sí? Y fíjense que por los cables, la tensión de línea, que es la que tengo entre los cables, qué fea letra, la tensión de fase y la tensión de línea son iguales. Tensión de línea es igual a tensión de fase. En cambio, la corriente de línea, que es la que viene por el cable, la corriente de línea, y la corriente de fase, que es la que viene por la fase, que es la corriente que está por acá dentro de este triángulo, si pudiera escribir I de fase, es la, borrar, muy bien, dibujar, la corriente de línea es igual a raíz de 3 I de fase. Esto se cumple sí o sí, y es muy importante, ¿sí? En un triángulo, en un generador triángulo, la tensión de fase es igual a la tensión de línea, o sea que yo para tener 380 volt de línea, yo tengo que generar 380 volt de fase, o sea que la bobina tiene que tener suficientes vueltas como para generar esa tensión 380 volt, y la tensión, la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase, o sea que la corriente de fase es una corriente chiquita, y la corriente de línea es una corriente mucho más grande. Ustedes piensen que raíz de 3 es 1,73. 1,73 es raíz de 3. Entonces es un 73% más grande que la de fase, ¿sí? La de línea. Entonces, con un bobinadito que tiene suficientes vueltas para generar 380 volts, yo estoy teniendo una corriente fuerte de línea. Esa es la conclusión del triángulo. Y para la estrella es así. Yo acá tengo una fase, la otra fase y la otra fase. La tensión de línea está acá y la tensión de fase es esto. Qué lindo que es mi mouse. Bueno, fíjense que la corriente de fase y de fase y la I de línea, que es la que viene por el cable, son iguales, ¿sí? Entonces tenemos, en estrella, tenemos que la tensión de línea es igual a raíz de 3, es la misma fórmula que la otra, pero al revés la tensión y la corriente. La tensión de fase. Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Bueno, fíjense entonces, la corriente que viene por esta fase es la misma que viene por este cable, porque no se bifurca. En este otro, la corriente que viene por acá llega a este punto, y en este punto se abren dos. Una corriente que viene para esta fase y una corriente que va para la línea, ¿sí? Por eso es más grande la corriente de línea, porque restándole esta otra corriente se obtiene la diferencia, es esta corriente y es raíz de 3 veces. Lo mismo pasa con esto, pero con las tensiones. O sea, yo tengo la tensión de fase acá, ¿sí? Tensión de fase y la tensión de línea. Bueno, para obtener esta tensión de línea, yo uso las dos fases, o sea, la fase esa que está ahí arriba y la fase esta que está acá abajo. Y entonces, la tensión de línea es
raíz de 3 veces más grande que la tensión de fase. O sea que esta bobina es una bobina mucho más chiquitita en cantidad de espiras que esta, que tiene más cantidad de espiras. En cambio, esta tiene una determinada sección, la sección es la sección, el área del cable, es lo que me indica cuánta corriente aguanta ese generador, cantidad de corriente que pasa por el cable. Esto tiene una determinada sección y esto tiene otra determinada sección. Fíjense que esta, que tiene una corriente de fase igual a la de línea, normalmente son cables más finitos, y para el mismo cable finito, tiene una corriente de línea que necesito conectarle un cable más grueso. ¿Por qué? Porque es casi 2 veces, es 1,73 veces más grande que la de fase. Profe, queda menos de 1 minuto. Sí, ahora cuando se acaba reiniciamos la misma. A ver, saquemos esto para poder bajar. Y esto queda, o sea, está bueno. Tiene que borrar con el... Sí, tengo que borrar. Es una mezcla hermosa. Porque con el otro, si yo escribía en el PDF, cuando yo movía el PDF se iba para arriba. Ahí yo tengo que tocar el borrar y darle. Es más lindo el pizarrón, che, y es más lindo en vivo. Pero bueno, en algún momento volveremos. La computadora mía es una computadorita viejita y tengo la cámara, es una cámara web externa que tiene el micrófono y no siempre lo agarra. Bueno, sigamos entonces. Sistemas de distribución en buques mercantes, a diferencia de la usanza terrestre, distribuciones industriales y domiciliarias, a bordo del buque se prefiere la distribución de tres conectores, o sea, sin negro. Eso está perfecto. Y los alternadores en estrella. O sea, tengo la posibilidad de tener las 2 tensiones, pero sin embargo, al no tener el neutro, no estoy usando las 2 tensiones. En mucho menor proporción se utilizan las distribuciones de 4 conductores, pero está prohibido por normativa conectar el neutro al casco. Ahí está. En sistemas con neutro aislado, una falla común a bordo es una falla de aislación o cortocircuitos entre conductores de línea y casco del buque, y no produce la desconexión del circuito, sino ocasiona una señal de alarma por falla de aislación destinada al personal de guardia. A ver cómo es esto. ¿Esto tiene habilitada la cámara? No. En su celular no, profe. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Bárbaro. Ahí está. Bueno. Ahí está. El que funciona. Entonces dijimos que a bordo tenemos así. Así y así. Bárbaro. Este cable lo tengo, pero no lo conecto a nada, ¿sí? Estas son fases, y acá tengo 3 por 380, ¿sí? Volt. Perfecto, 50 Hz. Esto depende de qué buque, ¿sí? Porque si es un buque, digamos, de usanza de acá o de Europa, es 3 por 380. Pero sin embargo, si es de Brasil o Estados Unidos, ¿sí? Es otra tensión, ¿sí? Normalmente en baja es 220 volts, 50 Hz, tenemos nosotros, y los otros tienen 110 volts, 60 Hz. ¿Sí? Esto es Estados Unidos, y nosotros usamos esta. ¿Sí? Y esto es la tensión de a bordo, pero la baja tensión de a bordo para las cosas. Y en general, este tiene 440 volts, 60 Hz, y este tiene 380 volts, 50 Hz. ¿Sí? O sea, para todo lo que es motor, para todo lo que es fuerza, 380 volts, 50 Hz, y para lo que es camarotes y servicios, 220 volts, 50 Hz.
y estos tienen 440 volts 60 Hz y 110 volts 60 Hz, ¿sí? Esos son tensiones normales, pero pueden variar, porque puede ser 400 volts, puede ser 660, depende del buque, ¿sí? Y hay buques que tienen media tensión. Bueno, no importa, volvamos a esto. La cosa es que cuando ustedes tienen una fase, tienen estos 3 cables que van por una bandeja a lo largo de todo el buque, al no estar conectado esto al casco del buque, al no estar conectado, cuando se me rompe un cable, yo tengo una falla en un cable, una falla de aislación, y este cable sin querer toca cualquier chapa de a bordo, ¿sí? Eso hace que al no estar conectado no circula esa corriente. No circula una corriente. Y hay un aparatito que mide la aislación de toda la instalación respecto del buque, ¿sí? Que me tira una primera alarma. O sea, esto está conectado a un medidor, ¿sí? A un medidor que está conectado al buque. ¿Sí? Entonces, mientras yo no tenga una falla, mientras yo no tenga la falla, el medidor marca infinito. Bueno, al revés. ¿Qué marca? ¿Continuidad? Megaohms. Megaohms, ¿sí? Mide aislación eléctrica, ¿sí? Resistencia mide. Entonces, pero resistencia de aislación, ¿sí? Entonces mide en megaohms. Mientras este valor esté por encima de un determinado valor, ¿sí? Que normalmente es más de 1 megohm, tiene lucecitas, ¿sí? Y a medida que va bajando, esas lucecitas pasan de verde a naranja a rojo, ¿sí? Entonces, tiene 3 opciones. Cuando está en verde no pasa nada, listo, está funcionando. Por más que tenga 10 megohm o tenga 1 megohm, ¿sí? El medidor, si bien indica como que está bajando la aislación de toda la instalación, pero sin embargo todavía no es dañina para la instalación. Cuando ya pasa a naranja, tira una alarma, pero no desconecta el generador, ¿sí? Tira una alarma que presenta en pantalla, pero no desconecta ni hace nada. Cuando pasa a rojo, ¿sí? Recién ahí es que nosotros tenemos una falla franca, ¿sí? Una falla suficientemente bien conectado al buque como para que tengo que encontrar esa falla. Igual no le pasa nada al generador, y no le pasa nada a la instalación, pero sin embargo se lo saca de servicio. ¿Pero por qué se lo saca de servicio? Porque si llega a haber una segunda falla, hay un cortocircuito franco, ¿sí? O sea, si supongamos que este cable en una caja se conecta al buque, ¿sí? Sin querer, ¿no? Qué sé yo, un bulón quedó demasiado largo y esa fase tocó con la caja. Y después, de alguna manera, algún cable se resquebrajó la aislación y también tocó el buque, ahí yo tengo un corte bifásico. Y entonces me va a aparecer una supercorriente entre esas 2 fases y sí me puede quemar un generador y sí puede producir un daño en los cables. Pero mientras sea una sola falla, ¿sí? Esa falla está controlada por el medidor de aislación ¿sí? O sea, el medidor de aislación busca siempre la primer falla de la aislación, la primera, ¿sí? Una vez que, si esta falla es demasiado grande, la voy a tener que encontrar, ¿sí? Supongamos, normalmente a bordo hay problemas con las marmitas, por ejemplo. Las marmitas que tienen una resistencia, las marmitas, ¿saben lo que es? Es un calentador de agua que está en la cocina, ¿sí? Es una olla así, que tiene doble fondo, ¿sí? Y la marmita tiene una resistencia acá, abajo, que calienta un agua que está dentro de la marmita, o sea, entre lo que es la cacerola exterior y la cacerola interior, y acá adentro
ustedes hacen sopa, por ejemplo, o té, o lo que quieran, ¿sí? Esto es como que está baño María, ¿sí? Sí. Esta resistencia, cuando falla, está en contacto con el agua, y el agua está en contacto con la cacerola, y la cacerola esta se puede girar. Esto es como si fuera una super olla muy grande que se vuelca, ¿sí? Para vaciarla, y la llenamos con una manguera acá arriba, ¿sí? Bueno, es un dispositivo para la cocina, para cocinar para muchas personas, ¿sí? Cuando el buque tiene, qué sé yo, 20, 30, 40, 50 personas, cocinar una sopa para 50 personas no es como en su casa, que ustedes lo hacen en una olla para las 4 o 5 personas que son. A bordo tienen que hacer toda la sopa toda junta, o si tienen que, qué sé yo, hervir papa, tienen que hervir capaz que 50 kilos de papa. Entonces ustedes necesitan una marmita, ¿sí? Que es un dispositivo súper grande, y aparte cuando ustedes meten 50 kilos de papa acá, más el agua que tiene adentro, todo eso pesa como 100 kilos, y ustedes no pueden andar manejándolo, nadie levanta esta olla, ¿sí? Es una super olla. Entonces tiene unos pivots donde ustedes la pueden volcar, ¿sí? Hacen así, la giran y la tiran en un super colador, y después tienen unos pisapapa que son, qué sé yo, de diámetro 50, 60 centímetros, y hay un flaco que está pisando papa así, parece una raqueta de tenis más que un pelapapa, un pisapapa, ¿sí? Bueno, todas esas cosas son cosas muy particulares de las cocinas de a bordo. En particular, ¿a qué iba? Que esta resistencia, como está dentro de algo de agua, a veces se le filtra agua a la resistencia, y entonces esto que está conectado a 380 volts, ¿sí? Pierde aislación y se conecta con el agua de la marmita, y a través de los pivotes esto se conecta al buque, y entonces esto entra en falla. Y uno dice, bueno, listo, ustedes están este aparatito normalmente está en el cuarto de control máquinas, ¿sí? Adentro de un tablero principal. Es muy normal que esté ahí. Entonces, cuando ustedes ven ¿Es que bajó continuo al generador, profesor? ¿Cómo? ¿Está continuo al generador? Sí, está al ladito lo que pasa es que el generador normalmente, a ver, en lo que es sala de máquinas normalmente, a ver, los motores son pesadísimos, los motores diésel. Entonces, en lo que es el buque, ¿sí? Supongamos que esto es proa y esto es popa, ustedes tienen la línea de eje acá, y normalmente tienen un cojinete de empuje, una caja y un motor diésel, ¿sí? ¿Sí? Esto es un motor diésel, una caja reductora de velocidad, y después tienen un cojinete de empuje. A ver, ¿esto más o menos lo vieron? Esto son elementos muy, muy pesados de hierro, muy pesados, entonces normalmente están en la cubierta más baja del buque, ¿sí? Quizá el buque también tiene tanques acá abajo, ¿sí? Es muy normal que tenga tanques abajo, pero está recontra abajo. Por ejemplo, en Irizar esto es cubierta 4, ¿sí? Después tienen la 3, la 2, la 1, esta es la principal, la que va de proa a popa, ¿sí? Y después tienen 01, 02, toda la parte de arriba, todo del casillaje. 02, 03, en Irizar va hasta 06, ¿sí? Bueno, estos motores diésel son recontrapesados, la caja es recontrapesada, el cojinete de empuje, ¿saben lo que es el cojinete de empuje? Sí. Sí. Bueno, perfecto, entonces, lo evitamos. Todo esto está por abajo, ¿sí? Los motores diésel con el generador también están por abajo, ¿sí? Motor diésel auxiliar y con el generador, ¿sí? Es muy normal que este generador, que salen los 3 cables trifásicos, vayan a una cubierta más arriba, donde está el cuarto control máquinas, ¿sí?
En el cuarto de control máquinas, si yo lo miro desde arriba, ustedes tienen un pupitre y normalmente contra los mamparos hay tableros. Y este puede ser el tablero principal. Esto está una cubierta más arriba normalmente que los motores y los generadores, ¿sí? Entonces, desde una cubierta más abajo, donde está el generador, salen los 3 cables que van por un montón de bandejas y cruzan unos mamparos por unos pasamamparos estancos y después entran a una determinada sección del tablero principal donde está el generador. Y en la puerta del generador, ¿sí?, a donde entran los cables del generador, normalmente está toda la maniobra del generador. O sea, está el interruptor que conecta el generador al tablero, ¿sí? Está el sincronoscopio para ver si entra en sincronismo o no entra en sincronismo. Está un botón para acelerar el generador. O sea, lo que uno acelera es el motor diésel del generador, ¿no? Un botón para acelerar, un botón para desacelerar, ¿sí? Todo se maneja desde el tablero principal, ¿sí? En este tablero principal es donde está ese dispositivo. El dispositivo de toma de aislación normalmente está colgado de las barras del tablero principal. Un tablero principal, supongamos que mirado de frente es así, y por la parte de atrás hay 3 barras. Son barras, ¿sí? Son barras, son un rectángulo así macizo de cobre, ¿sí?, que tiene una determinada sección. Ustedes cuando van a la ferretería y compran y le dicen, dame un cable de 2,5 milímetros, ¿sí?, es 2,5 milímetros cuadrados. Estas barras capaz que tiene 1 centímetro por 4 centímetros. Entonces es 10 milímetros por 40 milímetros, o sea que si ustedes multiplican, ¿sí?, eso les da 400 milímetros cuadrados, ¿sí? Y esa barra es como si fuera un cable de 400 milímetros cuadrados, ¿sí? O sea que cuando uno empieza a necesitar secciones para manejar cantidades de corriente acorde a los motores que tenemos y a las potencias que manejamos, ya dejan de ser cables, porque los cables son cables volantes, son cosas que se tiran, ¿sí? Pasamos a tener barras, y las barras están agarradas mediante aisladores, ¿sí? Están fijadas a la estructura del tablero. Y el generador, que viene con sus 3 cables, entra a un interruptor trifásico, ¿sí? Y después eso se conecta a las 3 barras. ¿Sí? O sea que, ahí está. Bueno, esto sería una celda para el interruptor que viene del generador. Pero hay otras celdas que son celdas de control que, por ejemplo, puedo tener el medidor de resistencia de aislación, ¿sí? Le habíamos puesto una M. El medidor puede estar ahí, ¿sí? Entonces, ese medidor, por acá abajo también pasa una barra que está conectada solidaria al buque, ¿sí? Este está midiendo las 3 fases respecto de esta tierra de acá, ¿sí?, que es el buque. Todo eso está dentro del tablero principal, ¿sí? Ahora, profe, otra pregunta. Sí. ¿El medidor de aislación mide la aislación desde el tablero hacia el resto del buque o también incluye la aislación desde el generador al tablero? Mide de las barras del tablero al buque, ¿sí? Y o sea que si tenemos un problema de aislación entre el generador y el tablero, ¿qué pasaría? No, si yo tengo conectado el generador, lo está midiendo también. O sea, todo lo que está conectado al tablero lo está midiendo. A ver, vamos a ver, un ejemplo es la cocina. Cuando ustedes, lo primero que hacen es, cuando ustedes el medidor les dice que tienen una baja aislación, ustedes lo que pueden ir es sectorizando
¿dónde aparece esa baja aislación? Entonces, por ejemplo, dentro de estos módulos del tablero principal, ¿sí? Hay un módulo que normalmente tiene muchas térmicas, ¿sí? Muchas térmicas. Siempre estamos hablando de buques más o menos grandes, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más térmicas tiene? ¿Sí? Pero una de estas térmicas le alimenta el tablero en la cocina, por ejemplo. Yo tengo un tablero en cocina y esta térmica me lleva los 3x380 hasta el tablero de cocina. ¿Sí? Y en el tablero de cocina yo tengo un montón de térmicas donde una de estas térmicas es la marmita. Otra térmica son las luces, quizá. Otra térmica es una batidora. Otra térmica es un horno. Otra térmica es una bifera. ¿Sí? Porque son una bifera, ustedes piensen que cada resistencia de una bifera consume 1500 watts. Entonces a veces tiene, qué sé yo, 6 resistencias. Una bifera es un pedazo de fierro que tiene abajo las resistencias de la bifera y cuando ustedes la prenden, se prenden 6 resistencias de 1500 watts. Entonces son casi 10.000 watts que están prendiendo así con una sola térmica. Es un montón de corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando este empezó a fallar, yo lo primero que hago es, le aviso a la cocina, che, te voy a cortar la luz un segundito, ¿sí? Te voy a cortar la luz un segundito para verificar una cosa. Ellos te van a decir, sí, listo, verifica. Bueno, vas a la térmica de la cocina y se la bajás. Cuando vos desconectás este cable, al bajarle la térmica que va al tablero con la batidora, con las luces, con las marmitas, con todo, vos desconectaste del tablero principal, desconectaste la cocina. Si este medidor sube de vuelta a la normalidad, a marcar 1 megohm, 8 megohm o lo que marque, significa que vos la falla la estás teniendo en la cocina. ¿Está? Sí, sí. Sí, sí, está bien. Entonces, y así lo podés hacer con todo. La realidad es que vos podés ir desalimentando cosas paulatinamente, ¿sí? De esa manera vos vas a ver dónde tenés la falla. Las fallas normales son o en la cocina o en los camarotes. Casi siempre, ¿sí? Y en los camarotes, casi siempre son las zapatillas. Y uno dice, ¿cómo es? La zapatilla esta que ustedes enchufan y después le enchufan 3 o 4 cosas, ¿sí? Esto es una zapatilla, ¿sí? ¿La ven? Sí. ¿Está de acá? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, estas cositas a veces tienen una lucecita, a veces tienen un sistemita ahí que la desconecta, che, y falla. Y les tira abajo la aislación de este aparato. Y uno dice, che, pero por culpa de esto, ¿me está sacando casi el tablero principal de servicio? Sí, pasa eso, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tienen que hacer es ir desconectando camarote por camarote, ¿sí? O sea, con la cocina no habría drama porque ustedes le dicen, che, ¿te apago un segundito? Sí, no, depende de la hora, porque capaz que es justo el mediodía cuando está cocinando o algo por el estilo. Pero ustedes se lo apagan un segundito, o si no, se van directamente. Porque, ¿qué pasa? Yo digo para hallar rápido la falla, ¿sí? Ustedes en el tablero principal, cuando ustedes cortan el tablero de cocina, la cocina se muere. Ustedes también pueden ir hasta la cocina, ¿sí? Pero queda en el otro lado del buque. Van al tablero de la cocina y empiezan a apagarle las cosas una por una, y ustedes hablan por teléfono con el cuarto de control, y hay un flaco diciéndoles, sí, mejoró, no mejoró, ¿sí? Y entonces quizá hallan directamente cuál es el problema. Pero si ustedes rápidamente quieren solucionarlo, tienen que hacer un corte medio general, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? En los camarotes, o sea, ¿dónde son las fallas normales? Cocina y camarotes, ¿sí? Que es donde hay gente, ¿sí? Y tocando cosas eléctricas.
No es normal que a un motor se les ponga masa, no es normal que el servo del timón, o sea, los motores son muy confiables, ¿sí? No es normal que pase algo, ¿sí? Salvo que ustedes hayan mandado a hacer un mantenimiento y el flaco que hizo el mantenimiento dejó algo mal conectado o tocando alguna carcasa, tocando algo mal. Pero no es normal que fallen las cosas, ¿sí? Esto es muy normal en esas cosas, en las zapatillas estas o las resistencias para cocinar, ¿sí? Eso falla muchísimo. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Cuánto tiempo va de esto? Yo ya no me pierdo con esto. Vamos 27 minutos. 27 minutos. Bueno, y la clase tiene 40. Exacto. Bueno, vamos a leer velozmente esto, pero lo que indica más que nada es como diferentes formas de distribución, ¿sí? De qué es las formas de distribución de a bordo. A ver, les escribo acá un poco en el pizarrón. Cuando hablan de radial, ¿sí? Ustedes tienen una barra que es 3x380. ¿Se ve eso? Sí. Está queriendo. Ahí está. 3x380. ¿Sí? Ustedes tienen generadores que generan esto. Normalmente unos cuantos. ¿Sí? Tienen un interruptor para conectar esos generadores. ¿Sí? Y entonces, si ustedes prenden este generador, generador 1, generador 2, generador 3, generador 4, se conectan a la barra de 3x380, ¿sí? Después, ustedes tienen normalmente un transformador de 380 a 220 y tienen otra barra que es de 3x220, ¿sí? Al margen de esto, normalmente tienen una barra con un generador de emergencia. EGA significa emergencia, EGA. 3x380, que normalmente hay un interruptor conectándolo a la barra. ¿Saben lo que es una barra? La barra es un tablero, ¿sí? O sea, ustedes tienen un tablero y las 3 barras van por atrás. Y eso es por la parte de atrás del tablero. El tablero es como si fuera un cubículo, así. ¿Sí? Por la parte de atrás van 3 barras. Y por la parte de adelante ustedes tienen las puertas, que es lo que ustedes ven y operan, ¿sí? Esto, que es una barra de 3x380, donde tengo 4 generadores, ustedes van a ver acá un generador 1, generador 2, generador 3 y generador 4, y van a ver, si el generador está encendido, van a ver que tiene tensión, por ejemplo, ¿sí? Y si está apagado, van a ver que no tiene tensión, ¿sí? Y después tiene un interruptor, que normalmente está ahí abajo, grande, ¿sí? Que si está para arriba, o sea, si está conectado, significa que está conectado a las barras. Y si no está conectado, no está conectado a las barras, ¿sí? Esto es una distribución normal. Ahora, fíjense que a esto se lo llama radial, porque después de acá, ustedes, de 380, por ejemplo, de 380, esquivando estos 220, ¿sí? Va a otro tablero donde ustedes tienen motores. Radial viene de radio, o sea, ustedes generan la electricidad, viene por un cable, pasa por un tablero y va al motor, ¿sí? Va directo. En cambio, si yo les digo que esto es radial, si fuera un sistema, a ver este otro, ahí está el radial, ¿qué otro más lo tienen? Compuesto. Bueno,
Ustedes pueden tener un sistema anillo también, ¿sí? ¿Qué es un sistema anillo? Significa que, por ejemplo, por acá ustedes pueden tener un tablero EGA de motores, pero sin embargo tienen una conexión entre estos dos tableros, que son tableros secundarios. Estos son tableros menos importantes que los tableros que tienen los generadores, ¿sí? Si ustedes tienen este tipo de conexión, lo que ganan es que ante una falla de este alimentador, si este alimentador de alguna manera lo pierden, ¿sí? Ustedes pueden alimentar a través de el tablero secundario de la parte de emergencia, ¿sí? Esa es la gran diferencia que hay entre un sistema que es radial y uno que es anillo, ¿sí? Los sistemas anillo, entonces, son sistemas redundantes, son sistemas más caros. O sea, a la hora de fabricar el barco, ¿sí? Son sistemas que son más caros. ¿Por qué? Porque tienen un interruptor, acá va un interruptor, ¿sí? Que une este tablero con este tablero, pero también tenés el cable, el espacio en este tablero para poder tener esta salida, el espacio en este otro tablero para tener esta salida, ¿sí? Todas esas cosas hacen que el sistema sea mejor, pero es más caro el barco, ¿sí? Y entonces no es normal tener ese tipo de conexiones. Igualmente, entre lo que es emergencia y lo que es tablero principal, no es normal que estén conectados. O sea, lo que es emergencia, y lo que es normal, es normal. Una vez que nosotros tenemos una falla en los generadores y de alguna manera yo perdí la generación principal, se prende el generador de emergencia, se prende solo en automático y solamente puedo alimentar aquellos circuitos que son de emergencia, ¿sí? Dentro de los circuitos de emergencia está la bomba del servomotor, ¿sí? El servomotor es el que maneja el timón, ¿sí? La bomba del servomotor del timón, algunas bombas de achique, incendio, cosas de emergencia, ¿sí? También va algún tablero para que le dé tensión al puente, para que el puente no se quede sin luz. Hay un listado de cosas de emergencia que tienen que estar ya conectadas al generador de emergencia, ¿sí? Bárbaro. A ver. Bueno, ahí habla de las ventajas y de las desventajas, ¿sí? De la distribución radial, por ejemplo, dice, facilita el control de todos los circuitos por concentración de interruptores en un único tablero principal de control, ¿sí? Después, posibilidad de independizar totalmente cada consumo de los restantes. Por la razón anterior, ante una avería en uno de los consumos y al tener una línea de alimentación no afecta a los restantes, ¿sí? Porque es normal que la radial, ¿sí? Cada uno tiene su propio cable, ¿sí? Si yo tuviera dos motores que vienen alimentados por el mismo cable principal, si me falla este cable, pierdo los dos motores. Eso no es muy normal. Normalmente cada motor tiene su propio cable, ¿sí? Esto es más caro, ¿sí? Porque es el doble de cable, pero se hace. Las diferentes... a la hora de construir un buque, el buque sale certificado y hay certificadoras. Por ejemplo, el DNB. El DNB tiene como una reglamentación que es un capítulo donde habla cómo se tiene que conectar y qué características tienen que tener los tableros, ¿sí? Por ejemplo, los tableros dentro de un tablero de baja tensión, si este es el tablero, normalmente está separado en babor y estribor. Y los generadores
tienen que estar 2 generadores en estribor y 2 generadores en babor, ¿sí? Y eso lo obliga el registro, ¿sí? A la hora de fabricar el barco, con la experiencia que tuvieron con los diferentes siniestros que hubo a bordo a lo largo de los años, ellos fueron mejorando los sistemas eléctricos de a bordo. Entonces, cuando vos construís un barco, ya no podés hacer un tablero donde todos los generadores estén sobre una misma barra. No, tiene que ser barra partida, ¿sí? Barra partida. O sea, tengo 2 sistemas de barra dentro de un mismo tablero. ¿Por qué? Porque si hay una falla de este lado, se me abre este interruptor y quedo con los servicios del otro tablero. Es algo que ya está hecho de esa manera. Bueno, veo que se está acabando la hora, che, faltan 2 minutitos nada más. Ustedes péguenle una leída a la parte de las distribuciones y si tienen alguna duda, la semana que viene la vemos. Vale. Profe, ¿una consulta? Sí. Miren, acá están las 2 lamparitas, ven, para probar los 380 volts. Sí. No, de cara al final, ¿no nos podría marcar después las hojas donde más le interesaría que sepamos? Sí, sí, yo les más apuntaría al final. voy a pasar los títulos, ¿sí? Los títulos, así ven, por ejemplo, acá dice, tensiones usuales a bordo de buques. ¿Sí? Yo le voy a tirar probablemente 15 títulos, ¿sí? Que son los que para mí son los más importantes, y dentro de esos 15 títulos van a salir las preguntas. Y ustedes leyendo esto la van a poder completar, ¿sí? Lo único que tengo que ver es cómo van a manejar el tema de los tiempos y esas cosas. Pero no piensen que va a ser demasiado complicado, porque la idea no es martillarse los dedos. A mí lo que me interesa es que ahora que veamos un poco los generadores, tengan bien claro el concepto de cómo funciona un alternador, qué partes hay, ¿sí? Qué tipos de excitaciones tiene, ¿sí? Como para que no estén del todo en llamas cuando estén a bordo, ¿sí? Pero con respecto al examen, ¿sí? El examen yo lo voy a sacar específicamente de este apunte, ¿sí? Y ustedes probablemente, cuando estén haciendo el examen, van a poder tener el PDF ahí a mano y probablemente puedan buscar dentro del PDF y no voy a tratar de que las preguntas no sean complicadas como para que les creen algún tipo de duda, ¿sí? El examen yo no me preocuparía tanto, ¿sí? Tratar de captar todo lo que se pueda de las instalaciones eléctricas y tenerla clara en eso, ¿eh? Ahí ya se está acabando, dice que falta menos de 1 minuto, así que